Bienvenidos un día más a su canal, donde siempre les traemos lo último, lo más jugoso y lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para enterarse de todo. Hoy, amigos, tenemos un bombazo, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom, una historia que ha dejado a muchos con el corazón roto y a otros, quizás, con la esperanza renovada. Así es, vamos a hablar de Can Yaman y su, al parecer, definitiva separación. Así que prepárense porque esto viene cargadito. Antes de que sigamos adelante, como siempre, les invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. No se van a arrepentir. Aquí siempre encontrarán noticias frescas, chismecitos deliciosos y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo de los famosos. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema. Can Yaman, ese galán turco que nos robó el corazón con su sonrisa, su carisma y, seamos sinceros, esos abdominales de infarto, ha estado en el centro de la atención mediática durante años. Desde sus primeras telenovelas hasta su explosión internacional con Erkenzicus, Pájaro Soñador, su carrera ha sido un torbellino de éxitos. Pero como bien sabemos, la vida de los famosos no es solo alfombra roja y flashes, también está llena de dramas, rumores y, lamentablemente, también de rupturas amorosas. Y es que a lo largo de los años, Can ha tenido varias relaciones sentimentales que han capturado la atención del público. Recordemos su romance con Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkenzicus. ¡Uf, qué tiempos aquellos! La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans estaban enloquecidos, convencidos de que su amor traspasaría la ficción. Se hablaba de una conexión genuina, de miradas que lo decían todo, de una complicidad que encandilaba. Los foros de internet ardían con teorías sobre su relación, los edits de fotos y vídeos inundaban las redes sociales y cada aparición pública juntos era un evento seguido al detalle por miles de personas. Incluso se llegó a hablar de planes de boda secretos, de encuentros familiares discretos y de la construcción de una casa juntos en Estambul. El Candem, como lo llamaban sus fans, parecía destinado a la eternidad. Sin embargo, y como suele suceder en estos casos, la relación terminó de forma abrupta, dejando a muchos con un sabor amargo. Se habló de celos, de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas. En fin, la verdad, como siempre, solo la saben ellos dos. Pero las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que Demet no podía soportar la fama repentina de Can y el acoso constante de las fans. Otros que Can era demasiado celoso y controlador, y que no le gustaba la amistad de Demet con otros actores. También se rumoreó que la presión de las marcas y los publicistas, que querían explotar su relación mediáticamente, había terminado por desgastarlos. Fuera cual fuese la verdad, lo cierto es que la magia se rompió y el cuento de hadas llegó a su fin de manera dolorosa. Después de Demet, Can fue vinculado con varias otras mujeres, pero ninguna relación parecía cuajar. Hubo rumores de romances fugaces con modelos, actrices e incluso alguna que otra fan afortunada. Pero nada serio, nada que realmente trascendiera a las portadas de las revistas del corazón. Parecía que Can estaba enfocado en su carrera, disfrutando de su soltería y evitando compromisos serios. Se le veía viajando por el mundo, entrenando duro en el gimnasio y dedicando tiempo a sus amigos y familiares. Algunos decían que necesitaba un tiempo para sanar su corazón después de la dolorosa ruptura con Demet, mientras que otros afirmaban que simplemente no estaba listo para volver a enamorarse. Hasta que hace un tiempo apareció en su vida Diletta Leotta, una famosa presentadora deportiva italiana. Ahí sí que la cosa se puso seria. Can se veía completamente enamorado, feliz y dispuesto a sentar cabeza. Las fotos de ellos juntos en Italia eran puro amor, paseos románticos, cenas a la luz de las velas, escapadas a lugares paradisíacos. Parecía el cuento de hadas perfecto. Se les veía recorriendo las calles de Roma, navegando en yates por la costa amalfitana y disfrutando de la Dolce Vita en Milán. Diletta, con su belleza deslumbrante y su carisma arrollador, parecía haber conquistado el corazón de Can por completo. Él por su parte se mostraba más enamorado que nunca, dedicándole miradas tiernas, gestos cariñosos y palabras de amor en cada aparición pública. Incluso se habló de boda, de una boda por todo lo alto. Diletta lucía un anillo de compromiso espectacular y todo apuntaba a que Can, por fin, había encontrado a su media naranja.
El anillo, un solitario de diamantes de varios quilates, fue el centro de todas las miradas y se convirtió en el símbolo de su compromiso. Se rumoreaba que la boda se celebraría en Italia, en un lugar de ensueño como la Toscana o la costa de Sicilia. Los fans estaban enloquecidos y ya se imaginaban una ceremonia llena de glamour, invitados famosos y una fiesta inolvidable. Parecía que Can y Diletta estaban destinados a vivir un amor eterno y que su felicidad era contagiosa. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de problemas de comunicación. Se decía que Diletta no estaba cómoda con la exposición mediática que conllevaba ser la pareja de Can, que él era demasiado celoso y que ambos tenían diferentes prioridades en la vida. Los paparazzi los seguían a todas partes, publicando fotos y vídeos de sus momentos más íntimos. Diletta, acostumbrada a una vida más discreta, se sentía abrumada por la atención constante de los medios. Can, por su parte, era más extrovertido y no parecía importarle tanto la exposición pública. Estas diferencias en sus personalidades y estilos de vida comenzaron a generar fricciones en la relación. Y aunque al principio ambos negaron rotundamente cualquier problema, la verdad terminó saliendo a la luz: Can y Diletta habían roto su compromiso y se habían separado. La noticia, como era de esperarse, causó un gran revuelo. Los fans de Can se dividieron, algunos lamentaban la ruptura y culpaban a Diletta, otros celebraban la soltería del actor y veían la oportunidad de conquistarlo. Los medios de comunicación italianos se cebaron con la historia, publicando todo tipo de detalles y especulaciones. Las revistas del corazón llenaron sus portadas con titulares escandalosos y análisis exhaustivos de la relación. Se contrataron expertos en lenguaje corporal para analizar sus gestos y expresiones en las últimas fotos que se tomaron juntos. La separación de Can y Diletta se convirtió en el tema de conversación del momento en Italia. Y mientras tanto Can y Diletta guardaban silencio, intentando procesar lo sucedido y seguir adelante con sus vidas. Ambos se mantuvieron alejados de las redes sociales y evitaron hacer declaraciones públicas sobre la ruptura. Parecía que necesitaban un tiempo para sanar sus heridas y recomponer sus vidas después de la dolorosa experiencia. Can se refugió en el trabajo, dedicándose por completo a sus nuevos proyectos actorales. Diletta, por su parte, se centró en su carrera como presentadora deportiva, demostrando su profesionalismo y talento en cada aparición pública. Y ahora, después de un tiempo de silencio y especulaciones, parece que la separación es definitiva. Can ha sido visto en varias ocasiones sin Diletta, disfrutando de su soltería y concentrado en su carrera. Se le ha visto en diferentes eventos rodeado de amigos y colegas, mostrando una actitud relajada y despreocupada. Parece que ha superado la ruptura y que está listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Diletta, por su parte, también ha seguido adelante con su vida, enfocada en su trabajo y rodeada de amigos y familiares. Ha sido fotografiada en varias ocasiones con diferentes hombres, lo que ha alimentado los rumores de nuevos romances. Sin embargo, ella se ha mantenido discreta y no ha confirmado ninguna relación. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales al respecto, todo apunta a que la historia de amor entre Can Yaman y Diletta Leotta ha llegado a su fin. Los allegados a la pareja han confirmado la ruptura a diferentes medios de comunicación, asegurando que la decisión fue mutua y que ambos se desean lo mejor en el futuro. Parece que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, las diferencias entre sus personalidades y estilos de vida eran demasiado grandes para superarlas. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se rompió esta relación que parecía tan sólida? Pues, como les decía antes, la verdad solo la saben ellos dos. Pero podemos especular, basándonos en lo que hemos visto y leído en los medios. Una de las razones podría ser la presión mediática. Ser la pareja de un actor tan famoso como Can Yaman no es fácil. La constante atención de los paparazzi, los rumores, las críticas. Todo eso puede desgastar una relación, por más fuerte que sea. La vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público y cada paso que dan es analizado y juzgado por millones de personas. Esta presión constante puede generar estrés, ansiedad y desconfianza en la pareja, lo que puede terminar por dinamitar la relación. Otra posible causa podría ser la incompatibilidad de agendas. Can está constantemente viajando por trabajo, filmando películas y series en diferentes países. Diletta, por su parte, también tiene una carrera muy exigente como presentadora deportiva en Italia.
Conciliar sus respectivos compromisos profesionales y encontrar tiempo para estar juntos podría haber sido un desafío demasiado grande. Las relaciones a distancia son difíciles de mantener y requieren un esfuerzo extra por parte de ambos miembros de la pareja. La falta de tiempo o juntos puede generar sentimientos de soledad, abandono y falta de comunicación, lo que puede terminar por desgastar la relación. Y por supuesto, no podemos descartar los problemas de comunicación y las diferencias personales. Como en cualquier relación, es posible que Khan y Diletta tuvieran diferentes visiones de futuro, diferentes expectativas y diferentes formas de abordar los conflictos. Si no pudieron superar esas diferencias, la ruptura era inevitable. La comunicación es fundamental en cualquier relación y la falta de ella puede generar malentendidos, resentimientos y frustraciones. Si la pareja no es capaz de comunicarse de manera efectiva y resolver sus problemas de manera constructiva, la relación está condenada al fracaso. Pero más allá de las razones, lo importante es que ambos parecen estar bien, siguiendo adelante con sus vidas y enfocados en sus propios proyectos. Khan está actualmente trabajando en nuevos proyectos actorales, explorando diferentes facetas de su talento y consolidando su carrera internacional. Se le ha visto participando en castings, asistiendo a reuniones con productores y directores, y preparándose para nuevos roles. Parece que está decidido a seguir creciendo como actor y a alcanzar nuevas metas en su carrera. Diletta sigue siendo una de las presentadoras deportivas más populares de Italia, disfrutando de su éxito profesional y rodeada de sus seres queridos. Continúa trabajando en la televisión, presentando programas deportivos y participando en diferentes eventos. También ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en imagen de varias marcas importantes. Y aunque la noticia de su separación haya impactado a sus fans y a sus familias, es importante recordar que Khan y Diletta son personas reales, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a ser felices, aunque eso signifique tomar caminos separados. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas y apoyar sus decisiones. Es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca y a buscar la felicidad donde la encuentre. Así que ahí lo tienen, mi gente. El bombazo de la separación de Khan Yaman y Diletta Leotta. Una historia de amor que nos ilusionó a muchos, pero que lamentablemente no tuvo el final feliz que esperábamos. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que a seguir adelante con la esperanza de que tanto Khan como Diletta encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar, o quizás encuentren el amor en otros lugares. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir creciendo como personas. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que la vida de los famosos no siempre es lo que parece y que detrás de cada sonrisa y cada alfombra roja hay personas reales, con sus propios problemas y desafíos. Quería agradecerles a todos por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan positivos. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que me encanta traerles siempre lo último del mundo del espectáculo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia de la separación de Khan Yaman y Diletta Leotta? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? ¿O piensan que lo mejor es que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y siempre las tengo en cuenta. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán lo último y lo mejor del mundo del espectáculo. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y exclusivas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten de cada capítulo.